comprendí cuando la gente dice que vi a la muerte cara a cara. Nunca dejó de pedir por mí. Qué bonito. Y las oraciones siempre son escuchadas. No hay ninguna oración, ninguna que Dios no escuche. Yo no sé qué vas a hacer conmigo, pero lo que sí sé es que tú vas a hacer lo mejor con mi vida. Y estoy aquí, Señor. Fue la primera vez en mi vida que yo me entregué a Él sin saber qué iba a pasar, pero segura de que Él iba a estar. Bueno, bienvenidos a Soulcast episodio 2. Hoy os traemos un nuevo testimonio al podcast, al canal, que espero que disfrutéis. Es una persona pues muy especial, sobre todo para mí, porque es una persona con la que comparto equipo en el máster que estoy estudiando y tiene un testimonio, la verdad, muy muy bonito que creo que va a llegar a muchos corazones y es importantísimo escucharlo. Os presento a Azul. ¿Qué tal, chicos? Y bueno, primero me gustaría que te presentaras para que la gente te conozca. Bueno, me vale que mi nombre es Azul Olvera y soy orgullosamente mexicana y creyente, católica de corazón. Qué bonito. Y pues ahora estoy acá para poder compartir un ratito con ustedes y espero que esta pequeña historia pues les pueda ayudar como a mí me ha ayudado, ¿no? Azul es una persona que contactó conmigo, una vez vio el podcast, se quiso sumar a dar su testimonio, porque yo creo que tú crees que tu testimonio puede ayudar a muchas personas, ¿no? Espero en Dios que sí. Vale, y yo quiero saber un poco qué es la fe y cómo sientes tú la fe para ti. Creo que la fe es un proceso de continuo cambio y me refiero a que a través de la fe Dios me ha reconstruido en muchas partes de mi vida. O sea, he estado abajo y me ha subido. Y por cuestiones humanas me he ido abajo y él otra vez. Y la fe es creer, poner tu confianza en aquel que nos ha dado la vida. Para mí es eso. Y a ciegas. O sea, con la confianza realmente que no vas a caer al precipicio. Porque hay alguien que te va a sostener y ese es Dios. Qué bueno, qué bueno. Vale, pues si quieres, damos paso ya a tu testimonio para que nos cuentes. Estás aquí en tu casa, así que siéntete libre de comentar lo que quieras, dar los detalles que quieras, te escuchamos. Pues vale, haciendo un poco de conciencia de dónde o cuándo empezó todo este cambio, que digo, vaya, Dios siempre está con nosotros desde que nacemos, ¿no? Yo tengo una memoria, cuando yo era muy chica, yo soy de padres divorciados. Cuando estaba niña, me acuerdo que pues obviamente veía en mi casa que cada quien tenían problemas, discusiones y yo era el soporte emocional de mi mamá. Y llegó un punto en el que yo me cargaba cosas ya de adulto, yo era una niña. Y yo me acuerdo que dentro de esa mentalidad de niña yo decía, ¿y quién se va a hacer cargo de mí? O sea, yo soporto a mi mamá, pero ¿quién me va a soportar a mí? Entonces yo me acuerdo, yo siempre he sido criada en familia católica, entonces tengo un recuerdo en el carro donde yo hablaba con Dios, yo llorando, niña, estamos hablando de unos 7 años, y me acuerdo que le lloraba y le decía, dame una persona. Es que yo relacionaba a esa persona con un novio. Entonces yo le decía, es que Señor, dame un novio que me pueda soportar, que me acompañe, que se lleve, o sea, dividir las tareas y todo. Yo no entendía lo que era un novio, pero yo decía, es que salía un equipo. Entonces pasó el tiempo y no llegaba nadie y yo me sentía cada vez más sola y entonces yo le decía a Dios, es que ¿por qué me dejas sola? Fui creciendo todo y tal. Mi abuela, en todo ese transcurso, se convirtió en una figura muy importante para mí porque me inculcó más la religión católica. Entonces cuando ella estaba, yo me sentía fuerte, sentía como que tenía rumbo. Un golpe muy fuerte fue cuando mi abuela fallece.
Pero fue una situación complicada porque, no te voy a mentir, yo me encontraba trabajando en ese momento y yo me acuerdo que mientras estaba metida unas cosas en el computador y todo, sentí algo raro en mí. Como, no me sentía triste ni me sentía mal, me sentía rara. Salgo de trabajar y en ese entonces yo estaba aprendiendo a manejar. Entonces mi mamá se iba conmigo en el coche y de camino me entra una llamada de mi hermana y me dice: oye, Azul, que mi abuela se ha puesto muy mal, que por favor llegue. Entonces del trabajo me fui directo a su casa y cuando llego al cuarto comprendí cuando la gente dice que vi a la muerte cara a cara. Yo, mi abuela, la vi, es un color que ni siquiera puedo entender, ni siquiera puedo describirlo. Entonces, dentro de lo poco conocimiento que yo tenía, le dije a mamá: ayúdame a bajarla porque estaba sentada en la cama. Le dije: es que yo no le puedo dar resucitación si está en la cama. Entonces la bajamos y yo le empiezo a dar resucitación de boca a boca a mi abuela y RCP, lo que sea. Y fue un momento muy fuerte porque fue con mucha vulnerabilidad. O sea, y fue ese decir, cuando mi abuela pues no sobrevive. Yo me culpé durante mucho tiempo. Y yo decía: es que yo de seguro lo hice mal. Es que ¿por qué no pude llegar antes? Y en ese momento a mí se me fue la figura que yo tenía en soporte en Dios. Y sumándole el decir: es que ¿por qué te has llevado a una persona tan buena? ¿Por qué? En ese momento me sentí solísima, así. Entonces, para hacer un resumen, tú desde una edad muy temprana, los 7 años has comentado, te viste con unas responsabilidades que no deberías haberte visto, responsabilidades de adulto, porque eras el soporte emocional de tu madre, como has dicho, y luego un poquito más adelante, ¿no? Ya tú trabajando para poder mantener la economía familiar, te encontraste con la situación de tu abuela, ¿no? La cual había sido un gran apoyo para ti. Y pierdes un poco la imagen de ese Dios bueno, ese apoyo, ese amor que te da, y como que te enfadas un poco con él, ¿no? muchísimo. Y cómo vuelves a encontrar ese rumbo, qué es lo que hace cambiar ese sentimiento. Es que ahí apenas empieza la historia. O sea, yo me alejé completamente de la iglesia. Me empecé a buscar, traía problemas, pero yo los buscaba las respuestas en lugares equivocados. Es decir, yo empecé a ir a grupos de coaching, empecé a ir a terapias de Reiki. Y empecé a rodearme de todo este grupo, empecé a creer en las energías y que todo estaba basado en numerología y un montón de cosas. O sea, seguías teniendo la necesidad Claro. o sea, tu corazón seguía intentando buscar ese apoyo que realmente, pues, en nuestro caso ya lo sabemos, solo te puede dar Dios. Lo estabas buscando en esos lugares equivocados, como pueden ser las energías, el Reiki que has comentado y demás, ¿no? Sí. Y me molestaba mucho cuando mi mamá nunca dejó de pedir por mí. Qué bonito. Y las oraciones siempre son escuchadas. No hay ninguna oración, ninguna que Dios no escuche. Y yo me acuerdo que yo cuando andaba en esos pasos, mi mamá me decía, porque yo me volví rebelde, yo no quería ir a misa. Mi mamá me decía cualquier cosa de nuestra religión y era un sentimiento de enojo, de rechazo completamente. Es que ¿cómo vas a creer eso? Si esto es ciencia, si esto es lógico, o sea, tiene una explicación lógica. Y mi mamá me decía: yo nunca voy a dejar de pedir por ti. Mi mamá pasó por un proceso también de cáncer, fue otro de los golpes así fuertísimos, porque decía: mi abuela, mis papás separados, mi papá con novia diferente, mamá, o sea, ahora con cáncer. Y yo decía:
es que de verdad, es que no existes, Señor. No existes. Y entonces ese coraje, yo puedo decir que lo reflejé en empezar a buscar compañías sexuales que lo único que hacían era que me iba sintiendo más y más vacía. Esa rebeldía yo la empecé a reflejar en eso. Creo que uno de los puntos, o sea, de quiebre fue cuando yo pierdo la virginidad, y ese día de verdad que fue otra azul. O sea, yo me quebré. Algo se rompió. Sí. Y ahí me fui separando cada vez más y más de Dios. Y empieza la siguiente parte de la historia. Hay que señalar que en todo este proceso mi madre nunca dejó de orar. Empieza el siguiente proceso donde yo empiezo a andar con una persona que estaba casada. Una persona que tenía una hija. Y fue un proceso doloroso porque yo nunca había estado con una persona que tuviera una hija. Pero, para ponerme en situación, ¿esta persona vivía con su pareja, con su mujer? No. Ya lo habían dejado esa relación. Sí. O sea, eran ex marido y ex mujer, y tú entraste dentro de esa relación en la cual había una hija de por medio. Sí, pero ellos estaban con el sacramento. O sea, tal vez estaba divorciado legalmente, pero el sacramento ahí estaba. Y mi mamá, obviamente, o sea, yo la lastimé tanto con eso, tanto. Y mamá me trataba de explicar, es que Azul, es que esto, o sea, y yo mucho más ahí. Yo en esa relación duré 4 años. Y yo no me quería salir de ahí. Y mamá seguía pidiendo por mí. Llegó un momento en el que yo estaba ya tan fracturada, pero de verdad tan cansada de tanto estar peleando y queriendo estar en esa relación, que me voy a un campamento. Antes de que me cuentes el campamento, quiero saber cómo era esa relación. Porque a ti te toca de repente un papel en el que tienes que hacer de madrastra con un hombre que tiene el sacramento del matrimonio con otra mujer. ¿Cómo es esa relación con la hijastra, bueno, con la hija de esta persona y con este hombre? Pues la verdad es que no era nada buena. O sea, la relación fue llena de peleas, donde yo me conflictaba con la expareja, donde yo incluso pagaba la pensión alimenticia, donde me metía en muchos problemas con su familia de él, porque obviamente no era una relación que estuviera aceptada, ¿no? Y la familia también de la expareja era una familia muy, muy complicada. Y durante todo ese proceso, mi mamá me decía que porque yo escogía el lastimarme tanto cuando no tenía la necesidad, que Dios realmente no te mandaba para que sufrieras de esa manera, pero yo no la escuchaba. Y durante todo este proceso, tu madre sí que seguía orando por ti, pero tu relación con Dios seguía estando muy distanciada, ¿no? Súper distanciada. Siento algo que me permitió que Él todavía estuviera ahí en un pedacito de mi corazón, y yo le doy muchísimas gracias, ¿eh? Y hasta la fecha sigo hablando con ese sacerdote, el padre Fer. Yo siempre, una de las maneras en las que yo me había comunicado con Dios y me he comunicado es a través del canto. Y yo me acuerdo que yo platicaba con él y yo le decía, es que yo amo mi iglesia, es que esto es a lo que a mí me enseñaron, pero es que yo lo quiero. Y esta es la situación. Y él me decía, tú para Dios siempre vas a ser bienvenida. Y me decía, hija, no te alejes de Él. Tú no sabes cómo va a orar. Solamente
trata de seguir siempre aquí. Y si tu manera de seguir aquí es a través del canto, bienvenida sea al coro. Ven al coro. Y yo no me separé de Dios por la música. Yo cuando le cantaba es ahora, cuando yo canto y le canto a Él, es como si nuestra comunicación fuera totalmente diferente. Como si estuviera de verdad aquí, yo lo siento. Y no me dejé de Él por la música. Sigo con este chico, pero me sentía rara. Me voy a este campamento. Yo ya ahorita puedo comprender que inconscientemente yo buscaba un espacio para estar lejos de Él. Llego al campamento, vivo muchas cosas, pero pues seguía con Él, pero lastimada, fue una relación muy desgastante. Y llega un día en el que empiezan así los amigos que iba encontrando en el campamento, me decían cosas que me llamaban la atención, como un amigo, ¿no? Muy especial me decía, Azul, ¿cómo sería tu hombre perfecto? Y le digo, me dice, descríbemelo como tú quieras, físicamente, emocionalmente, pero sin ningún límite. No, pues sería un hombre así, asá, y físicamente así, así. Y me dice, bueno, ok, ¿y tú qué tipo de mujer crees que él buscaría? Y le dije, no, pues yo creo que se fijaría en una mujer así, así, así. Y me dice, ¿y tú eres esa mujer? Nunca me habían hecho esa pregunta. Y cuando me dijo eso, yo me quedé pensando y dije, si yo quiero a un hombre así en mi vida, primero necesito cambiar yo. Y el primer paso era dejar esa relación. Nunca me lo había planteado así, 4 años en esa relación, yo no lo quería soltar. Yo estaba aferradísima. Y llega un día, fueron días así seguidos en donde yo me puse en oración y yo hablaba con Dios y le decía, dame las fuerzas. Es que si tú no me sostienes, yo no voy a poder. De verdad, tú has visto 4 años, no lo voy a dejar. Por mí misma, ¿no? O sea que desde esa experiencia en el campamento, tú retomas no la relación con Dios, sino el diálogo con Dios, Sí. Para que te dé fuerza y te ayude a poder salir de esa situación que tú sientes que no es la mejor para ti. Sí. ¿Y qué pasa? Quiero saber qué pasa. Pues, te digo, en oración, y llega un día en el que este chico hace algo que de verdad ya fue una exageración, y yo dije, ya no voy a estar con él. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago para agarrarme de fuerza? Y entonces, de verdad, es que yo sé que Dios estuvo presente en eso 24/7. Empezó a poner amigos, pero con cierto tipo de mentalidad, la mentalidad que yo necesitaba. Empezó a poner situaciones en donde yo me iba dando cuenta, oye, yo admiro a ese chico, pero es que ¿por qué no admira a mi pareja? Pero es que la admiración es algo importante. Y así, hasta que llegó un día, me impuso también a psicólogos y entonces llega el día en el que hablo con mi psicólogo y le digo, ya tengo tomada mi decisión, quiero terminar con él, pero no sé cómo. Y el psicólogo me ayuda. Todo esto, ellos son instrumentos de Dios. Totalmente. 100%. Hablo con él, un nerviosismo, híjoles, es que yo estaba y le digo, oye, todavía iba con la mentalidad de tanto miedo que tenía de decirle quiero un tiempo. Entonces hablamos por teléfono, le digo, oye, mira, la verdad es que quería hablar contigo, no me he sentido bien y me gustaría que, si me estás pidiendo un tiempo, entonces ya de una vez lo dejamos y terminamos, y cuelga. Cuando cuelga, yo no sé explicarte, híjoles, es que yo parecía, pero fuente, pero era una cosa... Feliz. Pero, es que era un cúmulo de emociones, llanto, pero... Y yo me acuerdo que ni siquiera la vergüenza me daba como para pararme, era como que sacando. Me acuerdo que salgo del cuarto donde yo estaba y para poder llegar a la cabaña donde era mi habitación,
Yo tenía que caminar 20 minutos. Yo salgo del cuarto y para poder llegar tú subes una montaña y se ve así el sendero, es una vista espectacular. Y me acuerdo que cuando subo la montaña veo el sol, yo me postro, me hinqué y le dije, te he entregado lo que yo más quería. Te he entregado ese peluche chiquito. Pero porque sé que tú, para mí, tienes algo muchísimo, muchísimo más grande. Yo no sé qué va a ser de mí. Yo no sé si yo voy a ser para el matrimonio. Yo no sé si voy a ser para la vida de soltería. Yo no sé qué vas a hacer conmigo. Pero lo que sí sé es que tú vas a hacer lo mejor con mi vida. Y estoy aquí, Señor. Fue la primera vez en mi vida que yo me entregué a Él sin saber qué iba a pasar, pero segura de que Él iba a estar. La primera vez en mi vida. Y le dije, solamente acompáñame, porque esto va a doler. Acompáñame. Todo el camino, de verdad que yo creo que fui teniendo como ataque de ansiedad porque ni siquiera podía respirar. Era una cosa de verdad tremenda. Llegó al cuarto y Dios puso a 2 personas en el cuarto que no tenían que estar ahí, tenían que estar trabajando. Eran 2 amigas. Yo llego, lo primero que hago es, caerme en el suelo porque yo, de verdad, y voy a vomitar. Si nosotros vemos lo que significa el vómito, pero, ¿sabes? Es que hay un tipo de vómito donde es cuando estás enfermo y otro cuando es emocional. Cuando es emocional generalmente es flema, generalmente es, transparente, pero es pura emoción. Y me pasa eso. Yo todo eso no lo entendí hasta después de tiempo. Y después de ahí empezó a acercar a toda esa gente que me fue conociendo en el campamento, que me iban diciendo esas palabras que yo decía, es que no puede ser alguien más que Dios el que me está hablando. ¿Sabes qué? Me siento muy orgullosa de ti, porque te mereces algo lindo, Azul. Llegaba otra amiga, masajito, ¿sabes que yo aquí estoy contigo? Cuéntame, es que, ¿y si le hablo? ¿Y si le digo que me perdone? ¿Y si regreso con él? Y me decía, no, porque tú sabes que no eres feliz ahí. Y me decían ciertas cosas que me hicieron atravesar ese dolor, ese sufrimiento, pero de su mano. De su mano es todo más fácil. Es que sola de verdad yo no lo hubiera hecho. Aquí también quiero saber, ya esta historia pues lo dejas con esa persona, y quiero saber ya con Dios en tu vida, que fue poniendo a esas personas que obraron como instrumentos para que tú pudieras superarlo, ¿qué pasó después? ¿Qué tenía preparado Dios para ti? Porque yo no lo he contado, pero yo sé que tú ahora estás casada. Sí, y ya entonces, próxima a recibir también el sacramento. Claro, entonces yo quiero saber qué preparó exactamente Dios para ti después de esta situación, de esta relación tan traumática, para que ahora pues yo te vea con esa luz, esa felicidad y ese amor. Pues yo regreso del viaje y ya era otra Azul. Yo, incluso si se ven las fotos de antes y las fotos después del viaje, yo bajé de peso, mi cara, mi sonrisa regresó, la piel, lo que quiera, cambio total. Y yo me acuerdo que después de eso, mi mamá me decía, oye, pues entonces vamos a la iglesia, ¿sí? Y yo todavía seguía así como de, no, es que qué flojera. Y mamá, no, vamos, que no sé qué. Y un día, mamá estaba diario. Y ya sentí yo tanta pena de que mamá me estuviera dice que dije, bueno, voy a ir este domingo, ahora sí voy. Pero dije, voy a llegar ya cuando todo el mundo se haya ido. Cuando mamá nada más vea como que hice acto de presencia y se acabó. Entonces ya llego, estaban como en un convivio, no me acuerdo que estaban festejando en la parroquia. Y así pasó desapercibida, así como que nadie me vea, que nadie me conozca. Y en eso cuando voy caminando hacia mamá, escucho una voz así, un grito, ¡Azul, Azul!
Y yo dije, ay, no puede ser posible, pues ¿quién me conoció aquí? Si yo... Y entonces me volteo así y le digo, ay, sí, ¿qué pasó? Mucho gusto. Yo no ubicaba al chico que me habló. O sea, y entonces me acerco y me dice, oye, mira, te queríamos invitar, estamos haciendo un grupo de jóvenes, se llama Jóvenes Valentes, queremos ver si quieres ser parte. Y yo, ay, sí, dame la información, yo lo checo. Obviamente no tenía nada de ganas de ir, la verdad. Entonces el caso es que el chico que me habla me empieza a mandar mensajes, pero de, oye, mira, esta hora santa, que no sé qué, que el grupo, que los temas. Y empiezo a hablar con él. Y, ¿sabes? Pasó algo muy raro. Porque, para aclarar, yo cuando regreso del viaje yo tenía una mentalidad de que yo no quería saber nada de ningún hombre. Yo quería estar sola completamente. Yo dije, me voy a dedicar a mí, me metí a hacer ejercicio, unas clases, muy así, muy tranquila. Y yo no quería saber nada de nadie, de verdad, genuinamente. Y de repente aparece esta persona. Aparece esta persona, me que empieza... a ti en un primer lugar no te llama mucho la atención. No, 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 no. ¿Y qué pasa? Y entonces empiezo a hablar con él, pero las pláticas eran sumamente diferentes a cualquier plática que yo haya tenido con cualquier persona. O sea, yo soy una de las personas que te manda muchos audios y son audios largos y le gusta platicar y si tú me sacas un tema de conversación, yo, o sea, me gusta el diálogo. Pero es muy raro que yo encuentre una persona que si yo le mando un audio de 5 minutos, él me mande un audio de 6 minutos y me dialogue así, ¿no? Una plática sabrosa. Y yo me acuerdo que yo veía eso. Porque cuando yo le empecé a mandar ese tipo de audios, yo decía, este chico se va a ir rapidísimo. Le voy a mandar así como soy yo para que se espante y se vaya. Entonces le empecé a mandar los audios y cuando me los contesta igual, yo dije, ¿qué onda con este chavo? ¿Te llama la atención? Sí, pero yo todavía decía, no, o sea, nada que ver. Hasta que un día me invita a salir y yo le digo a mamá, oye, ¿qué crees que? Para esto. Yo no lo ubicaba, pero no lo ubicaba por el aspecto que traía cuando lo volví a ver. O sea, él traía barba, traía así, pero yo a él lo conocía desde que estábamos niños. O sea, yo la memoria más antigua que tengo de él tenía como unos 5 años y yo tenía 7 años. Estábamos en la iglesia. Su padre, él perdió a su padre cuando él estaba muy chico. Y yo me acuerdo que cuando era niña yo lo veía tanto y yo decía, ¿por qué tiene siempre la mirada tan triste? Y me llamaba mucho la atención ese niño, ¿eh? Y de verdad, genuinamente. Entonces... ¿Qué pasó con él? ¿Cómo esa relación con Dios, ¿no? Porque tú ya te acercaste a Dios. A raíz de que conociste a este chico, ¿empezaste a ir más a la iglesia? Sí, porque él estaba súper metido. Entonces, cuando íbamos a comer o algo, era como, oye, vamos a bendecir los alimentos. Y yo, ay, ¿cómo crees? Es que, ¿cómo vamos a bendecir los alimentos? No, sí, Azul. Entonces, pues yo decía, bueno, al principio era como, ay, pues para quedar bien vamos a bendecir los alimentos. Y después era, oye, vamos a una hora santa. Y así. Y poco a poco, él fue limando tantas cosas, Dani, pero tantas cosas. O sea, todo el aspecto sexual que era con lo que empezábamos este podcast, lo limpió. O sea, me regresó mi dignidad, o sea, es instrumento de Dios, pero me regresó la dignidad como mujer. Comprendí la importancia que era la sexualidad con él. Que no era un juego, que no era algo que Dios me lo hubiera dado nada más que para placer, como todos lo ven. Y curó tantas cosas, y sigue curando tantas cosas, y me regresó a mi iglesia. Yo siempre que les hablo de él, siempre digo que es mi prueba más ferviente de que los milagros existen, de que Dios nunca deja de escuchar y que nos ama inmensamente. Porque esas oraciones que yo hice cuando estaba niña, que le pedía a alguien que estuviera conmigo, es su respuesta a esa oración que yo hice cuando tenía 7 años. De verdad, genuinamente. Es el hombre más especial que yo he conocido. Y al final te acabaste casando con él. Sí. Por lo civil. Pero el año que viene, 2025... ya está la misa. Cuando recibes el sacramento del matrimonio. Sí.
con esa persona tan especial. Y es increíble. No sé si quieres comentar algo más para cerrar, dar un mensaje. Esta es tu cámara. Yo creo que el mensaje que daría es que los tiempos de Dios son perfectos, que luego no los entendemos por nuestras limitaciones humanas, pero que eso no nos lleva a nosotros a tomar decisiones que nos alejen de Él. Él sabe en qué momento va a aplicar, actuar para que esa oración que tú hiciste se cumpla, pero Él jamás se queda con nada. Es un caballero que no te obliga, sino que te invita y te espera con tanto amor. No podemos darle algo diferente, o sea, entregarnos totalmente. En nuestra pobreza humana, Él es increíble. Y con mi esposo diario rezamos el Santo Rosario. Diario, antes de dormir, diario rezamos el Santo Rosario. Porque es una fuerza impresionante. Totalmente. Yo seguramente si estáis viendo este episodio es porque ya habéis visto el episodio número 1, entonces yo concuerdo perfectamente con todo lo que ha dicho Azul. Los tiempos de Dios son perfectos y la clave está en confiar en ellos con todo el corazón y en asumir que los pasos de tu vida realmente, aunque tú hagas muchos planes, quien los dirige es Dios. Y los dirige con un rumbo, una dirección que es la mejor dirección que puede tomar tu vida, aunque en ese momento, y en los momentos más difíciles sobre todo, no seamos capaces de entenderlo. Entonces, Azul, te quiero dar las gracias por haberte abierto en canal en el podcast, y desde aquí, agradecértelo muchísimo. No, a ti. Y una vez más tenemos un testimonio de cómo Dios y el amor de Dios se ha hecho presente en la vida de una persona, y animar a cualquier persona que esté viendo este podcast a que me escriba un mensaje por Instagram, por YouTube, un comentario, lo que sea, si quiere participar, montar un podcast, y estaríamos encantados. Así que muchas gracias. Gracias, chicos. Un abrazo.